Muy buenos días, querido docente. Sí, muy buenos días. Háceme saludarlo, mi querido doctor, ¿cómo me le va? Igualmente, hombre, muy bien, muy amable. Mientras van llegando compañeros, ¿quién me quiere recordar el último tema que tratamos en la clase pasada? Bueno, ¿nadie encontró en qué quedamos en la clase pasada? Bueno, jóvenes, de nuevo muy buenos días para todos. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Sí, doctor. Que pregunté si alguien me podía indicar qué tema vimos la última clase, cuál fue el último tema, pero nadie me responde, pensé que era que no me oían. ¿Ninguno recuerda? Doctor, vimos sobre los estados de excepción. Terminamos el tema de los estados de excepción, ¿cierto? La pregunta es, ¿alcanzamos a hablar de la clasificación de los decretos expedidos por el presidente? No. No, no, señor. Bueno, bien, le agradezco mucho. Entonces vamos a ocuparnos de nuevo con los buenos días para todo el grupo. En la clase de hoy de las clases de decretos que expide el gobierno nacional, particularmente el señor presidente de la República. Los actos emanados de la rama ejecutiva del poder público suelen denominarse generalmente decretos. Sí, es digamos, la más característica de las denominaciones de los actos que expide la rama ejecutiva del poder público. Decretos que bien pueden ser de naturaleza jurídica diversa, como de alcance normativo también diferente, valga decir, pueden ser decretos que tengan, digamos, una fundamentación jurídica distinta y pueden ser decretos que tengan un contenido o un alcance también diferente en cuanto pueden ocuparse de reglar situaciones de carácter general o situaciones de carácter individual. Entonces, eso es, por ejemplo, un decreto de carácter general por el cual el presidente de la República toma medidas en relación con la pandemia. ¿Sí? Entonces, toma una serie de decisiones, cuarentena en general, por tanto, ese es un decreto de carácter general. De carácter particular o individual, cuando dice nómbrese a Pedro Pérez, ministro de Gobierno. Ya, es un decreto puntual, particular, especial. Especial en el sentido de que está referido a una sola situación en concreto, no a situaciones generales como sería la otra eventualidad. En fin, los decretos que dicta el presidente
pueden tener, según la Constitución del 91, distintos tipos, distintas clases, valga decirlo. En la Carta del 91, si la examinamos detalladamente, como en efecto lo ha hecho la doctrina, pues nos encontramos con que hay una gama, valga decir, una variedad de decretos que puede expedir el presidente de la República y que en términos generales la doctrina constitucional ha agrupado en dos grandes tipos de decretos. Los decretos de contenido legislativo y los decretos de esencia o contenido administrativo. Son dos grandes tipos de decretos. Digamos que la primera gran clasificación de los decretos que dicta el gobierno nacional es esa. Decretos de carácter legislativo y decretos de carácter administrativo. Entonces, ahí comienza a generarse la división, la distinta tipología o la clasificación de los decretos que dicta el gobierno nacional. Aquí opera un tanto la consideración que ha hecho la doctrina, por ejemplo, en relación con las leyes. En su momento dijimos, no todas las leyes son del mismo rango, no todas las leyes son de la misma condición, no todas las leyes tienen los mismos requisitos para su proceso de formación o de creación, no todas las leyes temáticamente son iguales. Es decir, como leyes todas son iguales, como decretos todos son iguales. Pero desde luego que ya vistos en su contenido, por su naturaleza jurídica o por el alcance del mismo, pues por supuesto que hay distinción tanto de leyes como de decretos. Lo que quiero significar al traer nuevamente el tema de la clasificación de las leyes es que la metodología para hacer la tipología es un tanto parecida, es decir, no todas las normas que dicta el presidente de la República, así todas se llamen decretos, son todas de la misma condición jurídica. Hay unas que tienen unas connotaciones diferentes, unas características que las hacen de cierta condición y hay otras que responden a otras características, por supuesto, que también hace que sean de otro tratamiento o de otra condición jurídica. Entonces, ocupémonos en primer término de referirnos a los llamados decretos con fuerza de ley. Esto es a lo que la doctrina, decía hace un instante, denomina decretos de contenido legislativo. El primer gran tipo de decreto, los decretos de contenido legislativo, se denominan decretos con fuerza de ley. Decretos con fuerza de ley. Aquí vale la pena recordar, tanto, digamos, a título preliminar en esta tarde o en este día, que la función legislativa, que la función legislativa en los estados de derecho suele ser cumplida por un órgano al que constitucionalmente se le ha confiado la misión de expedir las leyes. En todos los estados, pues me refiero a estados democráticos, estados formales desde el punto de vista constitucional, es decir, estados que tienen la división de los poderes públicos. En esos estados como el nuestro, lo característico es que haya un órgano encargado de la función legislativa, de hacer o expedir las leyes. En nuestro caso, ese órgano se denomina Congreso de la República. Por supuesto, hay estados en los que el órgano legislativo tiene otras denominaciones. Bueno, en los sistemas parlamentarios es el Parlamento, pero en algunos sistemas presidenciales se llaman asambleas legislativas, cortes legislativas. Bueno, puede tener denominaciones, digamos, un tanto varias. Generalmente suele denominarse en los sistemas presidenciales Congreso de la República. Ese es el caso nuestro. Entonces, repito, tradicional, normalmente, constitucionalmente, por principio general, en el estado regular o normal, ¿de qué otra manera lo indico? La función de hacer las leyes está radicada en un cuerpo que se denomina Congreso de la República, que denominamos también la rama legislativa del poder público, conforme lo enseña el artículo 113 de la Constitución Nacional. Entonces, eso queda claro. Además, es el cuerpo por excelencia, lo dijimos también en su momento, que tiene la función primaria de hacer las leyes. Excúsenme. Entonces, eso es lo característico. Eso es lo característico. Sin embargo, decimos,
Los ordenamientos constitucionales, no solamente el colombiano, muchos otros ordenamientos constitucionales suelen contemplar algunas eventualidades en que el presidente de la República puede expedir disposiciones, en tanto de las expide el presidente se llaman decretos, por eso hablamos de decretos con fuerza de ley, puede expedir disposiciones que, apreciadas en su sentido material, es como si fuesen leyes expedidas por el Congreso de la República. Por eso decimos, son decretos con fuerza de ley. Valga decirlo nuevamente, decretos que si los equiparamos con las leyes, están en el mismo plano de igualdad. Que si de colocarlas en la pirámide de Kelsen se tratara, están en el mismo peldaño que las leyes. Porque si bien son expedidas por el presidente de la República o por el gobierno nacional, desde el punto de vista material, tienen fuerza de ley, insisto, como si fuesen leyes de la República expedidas por el Congreso de la República. Por eso se denominan decretos con fuerza de ley, porque en esa perspectiva son como si fuesen leyes. En esa perspectiva, materialmente son leyes. Están en la misma dimensión. Insisto, si de colocarlas en la pirámide de Kelsen se tratara, en la misma grada, en el mismo peldaño, en el mismo compartimento o cubículo en que ubicamos las leyes, tendríamos que colocar los decretos leyes, porque son disposiciones que materialmente son como si fuesen leyes dictadas por el Congreso de la República. Ahora, desde luego, ya lo advertí hace un instante, en los estados de derecho, en los estados constitucionales, eso es un régimen un tanto excepcional, eso es un régimen, digamos, no es lo corriente, no es lo normal, no es lo regular. Esa función es propia del Congreso de la República, pero hay eventualidades en que el gobierno se puede volver legislador. Eso es un sistema o una figura que, si bien es constitucional, es excepción, es excepcional, por eso está profundamente reglada o normada en la Constitución, porque lo normal en los estados de derecho, por sobre todo en tiempos de paz, es que el legislador sea el Congreso de la República, y el Ejecutivo, si bien tiene potestades de ese orden, los sea o las pueda ejercer solamente en unas circunstancias muy puntuales, en unas circunstancias muy particulares. Cuando entonces aludimos a este grupo de decretos de contenido legislativo o decretos con fuerza de ley, como se le denomina comúnmente, estamos significando disposiciones o decretos que, para mejor comprensión, ya lo decía, ubicados en la pirámide de Kelsen, están en el mismo grado, en el mismo peldaño. ¿Por qué la denominación de decretos con fuerza de ley? Porfío, insisto en esta consideración para ayudar a la comprensión del mismo, porque justamente lo que están traduciendo, significando o expresando estos decretos es que su naturaleza jurídica es de ley de la República. ¿Sí? Y en tanto son leyes de la República, decretos con fuerza de ley, como si fuesen leyes, esos decretos bien pueden derogar leyes expedidas por el Congreso. Claro, como si fuese una nueva ley que deroga la anterior. ¿Sí? Bien pueden reformar una ley que haya expedido el Congreso de la República. Es decir, bien pueden crear, modificar o derogar leyes que ya haya establecido con anterioridad el Congreso de la República. Entonces, ese es el concepto de decretos con fuerza de ley. Ese es el concepto de decretos con fuerza de ley. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor, formularlo. Ahora bien, en el marco de la Constitución de 1991, nosotros encontramos varios tipos de decretos con fuerza de ley. Varios tipos de decretos. Entonces, pudiésemos decir que ese gran espacio de los decretos de contenido legislativo o decretos con fuerza de ley está conformado por varios tipos de decretos. El primero de los cuales es lo que conocemos con la denominación de decretos leyes o decretos de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la República. Ese es el primer tipo de decretos con fuerza de ley que puede dictar el presidente de la República. Repito, su denominación es más técnicamente decretos leyes. Decretos leyes,
decretos leyes. ¿Sí? Algún sector de la doctrina, sobre todo el Consejo de Estado por alguna época, decía decretos de facultades extraordinarias. ¿De dónde viene la denominación? Pues justamente, ¿de dónde viene esa denominación de decretos de facultades extraordinarias? Digo, pues justamente de la fuente normativa que la Constitución tiene para que se puedan expedir esos decretos. Abramos la Constitución, jóvenes, en el artículo 150, numeral 10 de la Carta. A ver, ¿quién lo quiere leer? 150, numeral 10 de la Carta. Doctor, buen día. Buen día, Carlos Alberto. Por favor, ¿me ayuda con la lectura? Numeral 10. Numeral 10 del 150. Sí, señor. Revestir hasta Pero por perdóname 6 un meses. segundo. ¿Cómo comienza el artículo 150 para saber de qué estamos hablando? Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Listo, numeral 10. O sea que por medio de ley puede hacer el Congreso ¿qué? Revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la convivencia pública lo aconseje. O la conveniencia pública lo aconseje. Es suficiente. Hasta ahí es la parte que me interesa de ese artículo. Entonces, digo, la fuente normativa del primer tipo de decretos con fuerza de ley es el artículo 150, numeral 10, porque nos está diciendo que el Congreso por medio de una ley, este tema ya lo vimos cuando vimos las funciones del Congreso, que el Congreso por medio de una ley puede conceder, o como dice la norma, revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades para que el presidente legisle sobre el tema que puntualmente y en las condiciones en que lo hace, el Congreso le concede competencia de carácter legislativo. Ahora, no lo puede hacer sobre todos los temas. Ahí en el artículo 150, a continuación de lo que leyó Carlos Alberto, encontramos que no se pueden conceder facultades extraordinarias para expedir códigos, ni leyes estatutarias, ni leyes orgánicas, en fin, ahí están contenidas el resto de en el resto del articulado está contenido el régimen de excepciones a los decretos con fuerza de ley. Recapitulo. Por virtud de este artículo, el Congreso por medio de ley, esto no es que tomándose un tinto el Congreso decide darle facultades, no, tiene que tramitar una ley con todos los requisitos que la Constitución impone para expedir una ley, pues por medio de una ley le concede facultades al presidente para que ejerza la potestad legislativa a través de decretos que, por favor, grábense bien la denominación, se denominan decretos ley. Dicho en otros términos, los decretos que el presidente con fuerza de ley expide con fundamento en el artículo 150, numeral 10 de la Constitución, se denominan decretos ley. Y ahí está regulada, decía hace un instante, un tema que ya hemos visto, las condiciones en que se pueden expedir esas leyes por medio de las cuales el presidente ejerce la función legislativa a través de los llamados decretos ley. Estos decretos que el presidente de la República expide, que se denominan decretos ley, que son decretos del grupo de los decretos con fuerza de ley, porque es como si fuesen leyes, tienen unas características, que las voy a resumir de la siguiente manera. En primer lugar, son permanentes en el tiempo, valga decir, en cuanto el gobierno haga uso de la facultad extraordinaria y dicte el decreto ley, pues está dictando una norma con fuerza de ley que en el tiempo perdura hasta cuando otra disposición de la misma jerarquía o la modifique o la derogue o produzca alguna situación en relación con la existencia jurídica de esa disposición. ¿Sí? Pero para que el decreto ley pueda expedirse válidamente, el gobierno lo debe hacer dentro del término por el cual le concedieron facultades. Es decir, si el Congreso dijo, le concedo, no puede pasar de 6 meses, ¿no? Le concedo 4, 5, hasta 6 meses, señor presidente, para que usted legisle sobre esta materia, el presidente tiene que legislar exactamente dentro del término que el Congreso le concedió. Porque no puede a los 2 años decir, me acordé que yo tengo una competencia para legislar sobre esto y entonces voy a hacer uso. No.
La competencia para dictar decretos ley que adquiere el presidente por virtud de la ley que el Congreso le expide a su favor es siempre temporal. No puede exceder de 6 meses. Ahora, a eso me refería hace un instante. Los decretos que en ese marco temporal dicte el presidente y con fundamento en esas facultades del 150 numeral décimo son en el tiempo indefinidos. Cuando digo indefinidos es que existen hasta que otra norma llegue y los modifique. El Congreso expida una ley o vuelva el gobierno por virtud de decreto ley y lo modifique. ¿Sí? Pero es en ese sentido como si fuesen leyes plenas de la República, es decir, no tienen condicionamiento temporal, salvo que la ley expresa, salvo que el decreto legislativo expresamente se imponga un término, que bien podría hacerlo. Por alguna circunstancia en relación con el objeto que está regulando, el presidente podría decir, este decreto ley rige hasta por el término de 1 o 2 años, y obviamente al vencerse ese término, pues se agota, pero si no tiene una condición de existencia en el tiempo, pues por supuesto, ese decreto tendría en principio un carácter indefinido. Segunda característica de ese tipo, tercera característica de ese tipo de decretos. Son disposiciones o decretos que pueden ocuparse indistintamente de varias materias. Cuando digo indistintamente, quiero decir que el presidente tiene un campo en ese sentido amplio y se le pueden dar facultades para que legisle sobre diferentes materias. Puede darle facultades para que tome decisiones en ese sentido sobre los campos que a bien tenga, porque no hay una limitación, salvo las limitaciones expresas que trae el 150 numeral décimo. Por lo demás, el Congreso bien le puede prestar sus competencias legislativas sobre los otros temas. Es decir, salvo las excepciones que están contempladas en el mismo artículo 150 numeral décimo, las excepciones de expedir códigos, de expedir leyes estatutarias, de expedir leyes marco o de expedir leyes para fijar tributos o impuestos que no se pueden hacer por virtud de decreto ley, no se pueden hacer por virtud de decreto ley. Estas 4 últimas eventualidades que he citado, esas siguen siendo privativas del Congreso y la Constitución no le deja al Congreso desprenderse de esa facultad. En los demás campos bien puede prestarle su competencia legislativa a el señor presidente de la República. Y la otra característica que tiene es una que es afín a todos los decretos con fuerza de ley. Es que el control constitucional de los decretos con fuerza de ley, denominados decretos ley, que por consiguiente o por supuesto son expedidos por el presidente de la República, el control constitucional de esos decretos lo ejerce la Corte Constitucional. El artículo 241, numeral quinto, por favor, alguien que me ayude con su lectura. 200 qué, Doc, por favor. 241, numeral quinto. Trata capítulo 4 de la jurisdicción constitucional. Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin cumplirá las siguientes funciones. Primero, decidir sobre... No, el quinto, no vamos a leerlo todo. El numeral quinto. Sí, ¿qué pasó? José tiene el micrófono apagado. Sí. Qué pena, Doc. No me había dado cuenta. Quinto, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución. Suficiente. Entonces, Sí, señor. Muy amable, José Luis. En relación con el control constitucional de esos decretos ley, de los llamados decretos ley, que forman parte del grupo de decretos con fuerza de ley, ¿sí? El control constitucional, insistimos, por virtud de la norma que ha leído el compañero, artículo 241, numeral quinto, le corresponde ejercerlo a la Corte Constitucional.
Pero además es un control que ejerce la Corte, como lo reseña el texto leído, que se acciona o se ejerce por virtud de acción pública de inexequibilidad, es decir, cuando un ciudadano presenta demanda contra ese decreto ley. Entonces le dice a la Corte que estudie que demanda el decreto ley número tal expedido por el presidente porque considera que es inconstitucional. Esto se llama acción pública de inexequibilidad. Es un mecanismo de control constitucional del que estamos imbuidos los ciudadanos para salir en defensa del ordenamiento constitucional nuestro. Y en cuanto consideremos que hay una norma que viola la Constitución, pues salimos a defender la Constitución, que es un patrimonio de todos los colombianos, y le decimos a la Corte, declare la inconstitucionalidad de una norma que está agraviando, ofendiendo o va en contravía de la Constitución, que es la norma suprema y además es la norma que jurídicamente nos unifica a todos los colombianos y que expresa el valor político que los colombianos tenemos respecto de la conformación de nuestra sociedad. Entonces, repito, el control constitucional de los decretos ley le corresponde a la Corte Constitucional, pero además lo ejerce por virtud de la acción pública de inexequibilidad. Esto significa que si ningún ciudadano demanda, la Corte no puede ejercer el control constitucional. Solo se acciona, solo se dispara ese control, solo se ejercita cuando el ciudadano lo pide por acción pública de inexequibilidad. Entonces tiene esas características los llamados decretos ley. Bien. Segundo grupo de decretos con fuerza de ley son los llamados decretos legislativos. Decretos legislativos. Por eso yo insisto y a veces pronuncio los términos como con cierta insistencia o vehemencia, porque la similitud de expresiones, ¿sí? Lo parecido de las mismas nos puede llevar a confusión. Estamos hablando, recapitulo, de un grupo de decretos que se llaman decretos de contenido legislativo o decretos con fuerza de ley. Dentro de ese grupo está, en primer término, los decretos ley, que son los que ya aludimos, 150 numeral décimo. En segundo término, los decretos legislativos. ¿Sí? Los decretos legislativos son, ese tema ya lo tratamos en las clases anteriores, inmediatamente anteriores, aquellos decretos que dicta el presidente de la República cuando hace uso de las facultades a que se refieren los estados de excepción contenidas en los artículos 212 a 215 de la Constitución. Decreto o facultades de las que está haciendo uso el presidente de la República por estos días en virtud de que está rigiendo el estado de excepción conocido como de emergencia previsto en el artículo 215. Y eso lo habilita al presidente para convertirse en legislador. Por eso son decretos con fuerza de ley, decretos que dicta el presidente que materialmente es como si fuesen leyes expedidas por el Congreso de la República. Leyes que son como si fuesen expedidas por el Congreso de la República. Entonces, tenemos que los decretos por medio de los cuales el presidente decreta un estado de excepción, cualquiera que sea el decreto, cualquiera que sea, digamos, la modalidad de estado de excepción, se denominan decretos legislativos. Dicho de otra manera, los decretos que dicta el presidente de la República, ¿sí?, en virtud del estado de guerra, en virtud del estado de conmoción interior o en virtud de los estados de emergencia, se denominan decretos legislativos. Decretos legislativos. Ténganlo claro. No, tienen que afinar la denominación de esos decretos para que no nos incurramos en confusiones. Por ejemplo, yo puedo preguntar en el examen, los decretos que dicta el presidente de la República con fundamento en los estados de excepción se llaman A, decretos ley, B, decretos administrativos, C, decretos con fuerza de ley, D, decretos legislativos, E, decretos ejecutivos. Por eso le digo, tienen que afinar porque la similitud de términos nos puede llevar a confusiones. Y es claro que entre expresiones como decreto ley y decretos legislativos uno se puede fácilmente confundir, pero los conceptos son perfectamente distintos. Entonces ahí hay que atinar en la selección de ese tipo de decretos. De ahí el por qué insisto en mi exposición en que por favor tengamos claridad frente a ese tipo de
nociones. Porque además son las denominaciones jurídicas, y todo se le puede perdonar a un abogado menos que no tenga claridad en los términos jurídicos que va a utilizar. Ustedes salen de una audiencia con que el decreto ley que dictó el presidente del estado de emergencia y con seguridad que todo el mundo se ríe, porque los decretos de los estados de emergencia son decretos legislativos y no decretos leyes. Bueno, bien. Entonces decimos que son todos los decretos por medio de los cuales el presidente desarrolla las facultades legislativas que los estados de excepción le dan. Sobre los estados de excepción ya hemos hablado suficientemente. Sin embargo, repasemos o insistamos en algunas características trascendentes de estos decretos legislativos. Primero, es que los decretos legislativos están formalmente sujetos a los requisitos o condiciones que establece el artículo 214 de la Constitución, que lo debe firmar el presidente con todos los ministros, que debe tener una conexión de causalidad entre la razón que llevó a la declaratoria del estado de emergencia y lo que el decreto regula o norma. En fin, ahí en el artículo 214 están contenidas, digamos, todas esas condiciones específicas de carácter un tanto formal, que el presidente, al momento de hacer uso de las facultades que le permiten los decretos o expedir decretos legislativos, pues debe tener en cuenta. Ahora, no olvidar que por virtud de lo previsto allí, en esa norma del 214, el presidente no puede suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales, ¿sí? Y en todo caso, como lo dice la norma de manera expresa, ustedes la pueden consultar ahí, artículo 214, no puede suspender o desconocer las reglas del derecho internacional humanitario. Ese es un marco, un límite que tiene el presidente cuando hace uso de los estados de excepción. Puede legislar, sí, pero no puede faltarle a las disposiciones del derecho internacional humanitario, ni puede pretender desconocer los derechos humanos. Sería un esperpento jurídico, por decirlo de la manera más suave, que el presidente dijera que como tiene facultades en los estados de excepción, ordena matar a todo el que salga a la calle en cuarentena, porque no tiene facultad para llegar hasta allá. Puede limitar, puede reglamentar, sí, pero no puede suprimir ni desconocer un derecho de carácter fundamental. Algunas discusiones, he dicho yo, se van a dar en la Corte a propósito de decretos que ha dictado el presidente de la República en relación con el estado de emergencia que he venido rigiendo en los últimos meses. Yo tengo mis dudas, por ejemplo, creo que aquí lo había expresado ya, de que el presidente pueda tener una competencia tal como para tipificar como delito una conducta de salir a la calle en cuarentena. Sí, tengo mis dudas respecto de la discriminación que puede hacer con las personas mayores de 70 años, a quienes prácticamente confinó, ¿sí?, a vivir bajo prisión domiciliaria. ¿Sí? Es decir, ahí tendría alguna duda. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, pero ahí tendría, porque consideraría yo, en mi modesta opinión profesional o jurídica, que puede haber una afectación, digamos, más allá de las potestades de que dispone el presidente, a libertades fundamentales de este orden. Pero esperemos que la Corte, que es la verdad en el tema, finalmente nos diga cuál es el alcance de esas disposiciones. Bueno, la Constitución dispone que debe haber, y en efecto la hay, una ley estatutaria, como lo dice el artículo 152, por medio de la cual se reglamentan los estados de excepción. Y allí, en esa ley, pues se establecen los controles judiciales, las garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales y, en general, todas las medidas que regulan el uso de las facultades por medio de las cuales el presidente puede expedir decretos legislativos. Recuerden ustedes también que en los estados de excepción el presidente no puede interrumpir el normal funcionamiento de las otras ramas del poder público, es decir, no puede pretender que el Congreso no sesione o no puede pretender que el sistema o el aparato judicial o la rama jurisdiccional del poder público no opere, ¿no? Ellas siguen obrando normalmente, cumpliendo sus funciones y sus atribuciones. Si el presidente intentara menoscabar ese accionar de esos cuerpos, estaría obrando con despropósitos constitucionales, por supuesto. Doctor, ¿Sí? pero yo entiendo que en el momento todas las instancias judiciales se encuentran como congeladas, ¿no?
No, pero es una cosa distinta, ¿sí? Por razón de la pandemia se reglamenta el funcionamiento y se está funcionando en ciertas actividades, por ejemplo, en tutelas, en libertades, en el trámite de los decretos que tienen que ver con el control constitucional de las medidas que dictan el presidente, los gobernadores y los alcaldes en los estados de excepción. Es decir, hay unas materias en las que ha tenido continuidad el Poder Judicial. ¿Cómo lo están haciendo? Por medios virtuales, las audiencias por medios virtuales, todo por medio virtual, ¿sí? En eso no ha habido suspensión. Se suspendieron términos en algunos tipos de procesos que por razón de su naturaleza significan concentración de personas, ¿sí? Entonces, esos procesos pueden ser efectivamente, digamos, no afectados en su desarrollo, sino se suspenden los términos. Cuando se levante el Estado, vuelven y recobran el ritmo normal. A eso es que aluden esos decretos. No es que esté afectando el funcionamiento de la rama judicial del poder público. Ahora, hay una razón superior, por supuesto, para considerar que no pueden sesionar ese tipo de dependencias públicas, porque justamente de lo que se trata en la pandemia es de controlar los contactos para que no se propague el virus. Y desde luego, eso explica la pandemia. Pero no hay una interrupción normal del funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. El Congreso tampoco puede estar sesionando en el Congreso, en el Capitolio. Lo está haciendo a través de medios virtuales, como lo hacen los consejos, como lo hacen las asambleas, como lo estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Porque si le damos el alcance que usted le da a la limitación que por razón de la pandemia se ha impuesto para que se hagan, para que funcione presencialmente la rama judicial del poder público, pues diríamos que se afectó la educación también en la medida en que no nos permiten ir a la universidad, sino que tenemos que someternos al desarrollo académico a través de estos procedimientos. Es una reglamentación por razón de la circunstancia que es perfectamente válida. De eso se trata, de que pueda tomar medidas. ¿Violó el derecho a la educación? No, simplemente dispuso una medida. ¿Está impidiendo que el Congreso sesione? No, simplemente que por las circunstancias tiene que sesionar así. ¿Está impidiendo que la rama judicial funcione? No, la rama judicial dispuso ella misma. Ojo, no fue el presidente de la República el que tomó la decisión de suspender los términos. Es la rama judicial misma, en el marco de su autonomía, a través del Consejo de la Judicatura, la que dijo, para someternos a la pandemia, a los efectos, o mejor, a los controles que se imponen en la pandemia, dispongo yo, rama judicial del Poder Público, suspender los términos en ciertos procesos. En otros vamos a continuar actuando de manera virtual. Entonces no hay ninguna afectación en ese sentido. Bueno, y para recordar, pues ustedes también tienen claro que los decretos legislativos, los decretos de los estados de excepción, en el momento en que se expiden, deben determinar el término o el periodo por el cual se va a hacer uso de las facultades de los estados de excepción. Si por 30, por 60, por 90 días, cada estado de excepción tiene un régimen temporal diferente. El régimen del estado de conmoción interior es plazos de 90 días, prorrogables hasta por otros 90 días y prorrogables en una segunda oportunidad hasta por otros 90 días, solo que en esta última ocasión debe tener el consentimiento del Senado de la República. Y el término de los estados de excepción es de 30 la primera vez, lo puede prorrogar por 30 y hasta por otros 30 también con las consideraciones que formula el artículo 215. La guerra exterior sí no tiene término. Lo dijimos en su momento porque esa circunstancia no depende del gobierno como tal, ni de las realidades internas del país, sino de el enemigo o el Estado con el cual estemos en conflicto. Mientras él nos mantenga en guerra, pues nos toca estar en guerra. Entonces, hago alusión a todas estas porque son las formalidades que la Corte revisa cuando examina la constitucionalidad. Le está dando cumplimiento a todo esto que el artículo 214 determina en la Constitución. Por eso estoy recordando esas facultades. Bien, un segundo aspecto que quiero resaltar en materia de los decretos legislativos es que el control de constitucionalidad le corresponde igualmente a la Corte Constitucional, conforme dicen los artículos 212 a 215 de la Constitución, y en armonía con el artículo 241 de la Constitución, numeral quinto. Tal vez alguien me ayuda con su lectura.
decidir, Numeral séptimo, numeral séptimo. decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicta el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. Listo. Ahí está claramente determinado que la competencia para juzgar la constitucionalidad de los decretos legislativos solo son decretos legislativos, jóvenes, los que dicta el presidente cuando hace uso de las facultades que le otorgan los estados de excepción. No hay más decretos legislativos fuera de esos. Y ese control constitucional lo determina aquí expresamente la norma leída, le corresponde a la Corte Constitucional. Ahora bien, en relación con los decretos ley, sí hay una diferencia. Es que, decíamos hace un instante, los decretos ley, el control lo ejerce la Corte cuando un ciudadano demanda. Mientras el ciudadano no demande, la Corte no tiene competencia para conocer la constitucionalidad del decreto ley. Pero en relación con los decretos legislativos, lo sabemos ya perfectamente, opera un mecanismo que se denomina en la doctrina control automático, que consiste en que cuando el gobierno dicta el decreto legislativo, debe remitirlo dentro de las 24 horas siguientes a la Corte para que la Corte inicie el juicio de revisión de constitucionalidad. Y si no lo hiciere, dice la Constitución, la Corte aprehenderá, es decir, asumirá de oficio el control de constitucionalidad de esos decretos. Por manera que tienen esa particularidad o esa circunstancia. Ahora bien, dijimos, los decretos ley, el periodo de vigencia del decreto ley es indefinido en el tiempo hasta que otra ley lo modifique. Puede durar 1, 2, 3, 10 años. Es una ley. ¿Sí? Y una ley la modifica otra ley. El periodo de vigencia de los decretos legislativos está supeditado al término de duración del estado de excepción. Que si el presidente dicta decretos legislativos porque declaró el estado de guerra, esos decretos rigen mientras la guerra dure. En tanto pase la guerra, hay que levantar el estado de excepción, y en tanto se levanta el estado de excepción, hasta ahí rigieron los decretos legislativos. Lo propio en el estado de conmoción interior. Las disposiciones que dicte en desarrollo de esas facultades legislativas solo tienen vigencia durante el término por el cual dura el estado de conmoción interior. A diferencia de los decretos que dicta el presidente en las circunstancias de los estados de emergencia, por sobre todo, dice el artículo 215 de la Constitución en relación con los decretos que fijan impuestos, que fijan tributos. Dice, estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia y podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el presidente, en uso de las facultades legislativas que le otorgan el estado de emergencia de manera puntual, decreta impuestos, ese impuesto solo, esa disposición que crea el impuesto solo puede regir hasta el terminar o el acabar de la vigencia fiscal siguiente. Esto es, si el decreto, como acontece ahora con decretos de los estados de emergencia, son dictados en el año 2020, esos decretos específicos de impuestos regirán hasta el 31 de diciembre del año 2021. ¿Por qué razón? Porque hoy crea el presidente un impuesto por virtud de las facultades del estado de emergencia, pero mañana no nos lo están cobrando. El cobro de ese impuesto se hace efectivo el año entrante cuando declaremos renta. Por eso es que la Constitución le da un tiempo de un año, bueno, más que de un año, de una vigencia fiscal, la siguiente, para que se pueda recaudar ese tributo. Al vencerse esa vigencia fiscal, es decir, el 31 de diciembre del año 2021, los impuestos que declare este año por virtud del estado de emergencia dejan de existir. Pero el Congreso, dice la Constitución, el Congreso le puede otorgar carácter permanente.
durante el año siguiente, es decir, en el 2022, tendría el Congreso que decir, ahí sí mediante ley expedida por el Congreso, que vuelve normal y permanente ese impuesto que se creó durante el estado de emergencia. Fue lo que nos ocurrió con el 4 por 1000. Lo creó el presidente Pastrana en un estado de excepción y rigió, y cuando llegó la hora en que debía desaparecer, el Congreso lo volvió ley de la República y se volvió lo que era temporal, el Congreso lo volvió permanente. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el alcance de esos decretos legislativos en el tiempo. Ahora bien, bueno, ya dijimos la característica de que el control constitucional lo tiene la Corte y que su control es un control denominado en la doctrina de carácter automático y u oficioso, según sea la circunstancia. Oficioso porque si el Congreso, si el presidente me envía el decreto, el Congreso de oficio, la Corte de oficio debe asumir el control constitucional. Quiero resaltar aquí una característica. Ustedes ya deben ir hilando, ya deben ir armando, decían mis abuelos, la sarta. Es decir, que están metiendo como características comunes. Fíjense que los decretos ley y los decretos legislativos que forman parte del grupo de decretos con fuerza de ley, el control constitucional le corresponde a la Corte Constitucional. De lo cual ya podemos inferir un principio, que todos los decretos con fuerza de ley, todos los decretos con fuerza de ley y solo los decretos que tienen fuerza de ley, el control constitucional le corresponde a la Corte Constitucional por esa sencilla razón, porque son como si fuesen leyes y el control constitucional de las leyes es por principio, por razón primaria o natural, competencia de la Corte Constitucional. Por esas razones que le adjudica la Constitución el control constitucional de los decretos con fuerza de ley a la misma Corte Constitucional. Bien. Bueno, ahí además la Corte examinará, es que este tema de los decretos legislativos ya lo vimos a propósito de los estados de excepción, examinará la conexión que hay entre el decreto que declaró el estado de emergencia y el desarrollo que se le da al estado de emergencia, en fin. Ahí tiene que haber un nexo causal porque si no sería inconstitucional el segundo de los decretos. Bien, pero no me voy a detener más en los decretos legislativos porque ese es un tema perfectamente visto ya en las conferencias anteriores. Tercer tipo de decretos que dicta el presidente de la República dentro del grupo de los decretos con fuerza de ley. Y es el llamado Decreto Especial del Plan Nacional de Desarrollo. Decreto Especial del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 151 de la Constitución, ¿me ayuda alguien con su lectura? Y de paso yo controlo aquí mi afección en la garganta. 151. Nadie, ¿cuántos estudiantes hay en clase? A ver, Lisset Quintero, ¿está en clase? Artículo 151 de la Constitución. Sí. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras. Las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y la ley de apropiación y el Plan General de Desarrollo y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales, las leyes orgánicas requerirán para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los miembros suficiente, de una u otra cámara. ¿Qué quiero decir ahí? Recordar un poco el concepto de leyes orgánicas que están contempladas en el artículo 151, las leyes por medio de las cuales el Congreso regula el ejercicio de su propia competencia legislativa, y en esas leyes orgánicas, específicamente en la ley del plan, el Congreso dice cómo tramita el Plan Nacional de Desarrollo, que es otra ley. Es decir, las leyes orgánicas regulan cómo se expiden otras leyes, por eso se llaman leyes orgánicas. Pues bien, vamos al artículo 341 de la Constitución, pero aquí sí lo voy a leer yo porque ese es un artículo extenso y no hay necesidad de leerlo todo, sino la parte que nos interesa.
Entonces, de acuerdo a la ley orgánica, el presidente debe, cuando se posesiona, presentar el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Y esa ley orgánica y la propia Constitución en el artículo 341 le dan al Congreso un término de 3 meses para que expida el Plan Nacional de Desarrollo. Si al agotarse los 3 meses el Congreso no ha expedido la ley por medio de la cual se adopta o se acoge el Plan Nacional de Desarrollo, el Congreso pierde su competencia legislativa en ese tema específico del Plan Nacional de Desarrollo. Pierde su competencia legislativa. ¿Sí? ¿Y qué dice la Constitución? Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de 3 meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley. Entonces, por eso decía, el tercer tipo de decretos con fuerza de ley es aquel decreto que expide el presidente de la República cuando quiera que, agotado el término de los 3 meses que la Constitución le da al Congreso para expedir el Plan Nacional de Desarrollo, este no lo hiciere, y entonces pierde el Congreso su capacidad o competencia legislativa y el presidente queda habilitado para dictar, como si fuese una ley, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo se llama ese decreto? No es ni ley ni legislativo en sentidos técnicos. Es un decreto con fuerza de ley, pero su denominación es Decreto Especial del Plan Nacional de Desarrollo, de que habla el artículo 341. En realidad no le hemos dado una denominación como tal. La doctrina habla de un decreto, digamos, especial, porque es una circunstancia muy puntual, muy especial, única, la que está reglamentando el artículo 341 de la Constitución. Y entonces volvemos al 241, numeral séptimo. Numeral quinto, perdón. ¿Quién lo lee, por favor? Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno, con fundamento en los artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución. Por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. Es decir, la constitucionalidad, el examen de constitucionalidad lo hace la Corte, o por los vicios en el procedimiento de expedición, o por el contenido material ya, el contenido propiamente dicho de la ley. Pero fíjense entonces que este tercer tipo de decretos, el decreto especial del Plan Nacional de Desarrollo que dicta el presidente con fundamento en el artículo 341, el control de constitucionalidad lo hace también la Corte Constitucional, porque es una ley de la República, solo que se expidió por el mecanismo de decreto especial, con fundamento en la norma que hemos citado, el artículo 341. Y desde luego, como lo reza el artículo que nos ha leído José Luis, si mal no estoy, ese control constitucional lo hace la Corte en tanto medie acción pública de inexequibilidad, es decir, no hay un control automático como lo hay para los decretos legislativos que dicta el presidente de la República. En los decretos legislativos ese control automático se justifica por las razones que en su momento dimos, que es que el presidente en un estado de circunstancias apremiantes se vuelve legislador y hay que vigilarle inmediatamente el ejercicio de su potestad legislativa. Bien, cuarto tipo de decretos que dicta el presidente de la República con fuerza de ley son los llamados decretos estatutarios. ¿Qué son los decretos estatutarios? Y aquí nos tenemos que remontar al artículo 152 de la Constitución, que nos habla de las llamadas leyes estatutarias. Nos habla de las llamadas leyes estatutarias y ahí define cuáles temas son sujeto de leyes estatutarias. Solo esos 5 o 6 temas que allí están contemplados pueden tramitarse por ley estatutaria. Los demás temas no requieren ley estatutaria, con las características y alcances que tienen las leyes estatutarias, de cuyo contenido nos ocupamos por demás suficientemente en su momento. Pues bien, cuando el Congreso expide la ley estatutaria, el presidente goza de la
posibilidad o la potestad de reglamentar esa ley para poderla aplicar. Y tratándose de una ley estatutaria, el decreto por el cual reglamenta esa ley, la doctrina lo ha denominado decreto estatutario. Decreto estatutario. Ustedes saben qué son las leyes estatutarias, son las leyes que hacen un desarrollo inmediato de la norma constitucional. Luego, los decretos estatutarios, de alguna manera, están directamente vinculados al contenido constitucional, ¿sí? A la esencia, a la naturaleza constitucional, porque está reglamentando una norma que materialmente es constitucional. Por eso es que la Corte ha considerado, o la doctrina ha considerado, que esos decretos estatutarios, el control constitucional lo debe hacer igualmente la Corte Constitucional, porque en el fondo son igualmente decretos con fuerza de ley, solo que son aquellos decretos que se dictan para reglamentar las denominadas leyes estatutarias. Entonces, eso queda perfectamente claro. Bien. Esos son los 4 grandes grupos, digámoslo así, de los decretos de contenido legislativo, de los decretos con fuerza de ley. En ese grupo están, a título de síntesis, los decretos ley, los decretos legislativos, el decreto especial del artículo 341 y los llamados decretos estatutarios, que son aquellos por los cuales el gobierno desarrolla o reglamenta las llamadas leyes estatutarias. Control constitucional de esos decretos le corresponde a la Corte Constitucional. En eso es armónica la Constitución. Es armónica la Constitución. Ahora bien, ocupémonos del otro grupo, del grupo de los llamados decretos administrativos. ¿Sí? Decretos de contenido administrativo. Entonces son decretos que no son de naturaleza legislativa. Y al decir que no son de naturaleza legislativa, jerárquicamente, valga decir, si los colocamos en la pirámide de Kelsen, ya no están en el mismo plano de las leyes, sino que están por debajo, porque son disposiciones de naturaleza administrativa, en esa variedad de clasificaciones que nos permite la pirámide de Kelsen. Entonces ya irían por debajo porque son decretos de naturaleza administrativa. Con esto estoy significando que jerárquicamente son de un rango inferior, así no haya una conexión directa o vertical entre estos decretos legislativos o decretos con fuerza de ley y los decretos administrativos. Se ubican por su naturaleza administrativa por debajo, digamos, en la pirámide de Kelsen de lo que son los decretos con fuerza de ley. 3 grandes, digamos, modalidades ha distinguido la doctrina, o vale la pena resaltar, porque los ejercicios académicos permiten hablar de muchos más tipos de decretos administrativos, pero vamos a limitarnos a los que en la Constitución son realmente evidentes e indudables. En primer lugar, los decretos reglamentarios, los decretos que desarrollan las leyes marco y los decretos ejecutivos. Por vía de doctrina y por vía, digamos, un tanto jurisprudencial y luego con fundamento en unas disposiciones normativas, hemos ideado un 4º tipo de decretos de naturaleza administrativa que se denominan los decretos de enmienda. Y cuando decimos de enmienda se refiere a aquellos decretos que corrigen yerros ortográficos, yerros caligráficos, yerros tipográficos en un decreto que inicialmente haya expedido el gobierno. Un decreto puede ser, en el momento de publicarse, objeto de errores de esta naturaleza. Claro, hay que corregirlos. ¿Cómo? Por otro decreto. Por otro decreto, y entonces esos segundos decretos es lo que la doctrina ha denominado errores decretos de corrección. Ocupémonos rápidamente de los llamados decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios son los que expide el presidente de la República con fundamento en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Nacional. Por favor, alguien que me ayude con su lectura. ¿Quién me ayuda? A ver, voy a llamar a algunos compañeros porque siempre leen los mismos. Por ejemplo, Mari Martínez. Mari está. Aquí la veo. Hola, sí.
Bueno, Mari, hágame el favor, léase el artículo 189, Artículo numeral, 189. numeral 11. 11. Ejerce la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Sí. ¿Qué nos está diciendo el artículo? Que es una atribución del presidente de la República, así comienza el artículo 189, numeral 11, ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Muy amable, Mari. Entonces, el presidente tiene una función básica y esencial, casi que primaria. Es no solamente cumplir la ley, sino aplicar la ley. A él es al que le corresponde en primer término la función de aplicar la ley. La Constitución le dice, presidente, como su función primaria es aplicar la ley, usted para poder aplicar la ley puede reglamentarla para su aplicación. Porque las leyes, ustedes lo saben, por su naturaleza, son mandatos generales, son mandatos abstractos, son a veces muy esquemáticas en su contenido y no prevén todas las situaciones que en un momento dado son necesarias. Entonces, lo que le está diciendo la Constitución es, para que usted pueda aplicar la ley, usted la puede reglamentar. Reglamentar no es que el presidente se vuelve legislador. No es que el presidente pueda decir, bueno, yo a la ley le voy a agregar tal cosa. No. Reglamentar es que de acuerdo al texto que el Congreso le dio en la ley, el presidente disponga qué es necesario para que eso se pueda aplicar. ¿Qué es necesario para que eso se pueda aplicar? ¿Sí? Por eso se llaman reglamentarios, porque lo que reglamenta es la aplicación de la ley. Eso es lo que hace el presidente de la República. Porque, insisto, si el presidente dijera, no, aquí le faltó tal tema, venga yo en ejercicio de mi potestad reglamentaria, adiciono la ley o comienzo a reglamentar lo que el legislador no contempló, pues por supuesto es un decreto inconstitucional, porque no tengo facultad para obrar como legislador, tengo facultad para reglamentar la ley. Y en ese orden de ideas puedo ejercer esa competencia del ordinal 11 del artículo 189. Pues bien, ese tipo de decretos por medio de los cuales el presidente reglamenta las leyes para su debida y oportuna aplicación, de manera tal que se facilite la aplicación, porque digo, hay leyes que son tan abstractas que si no se reglamentan, pues sería imposible aplicarlas, ¿cierto? Sería imposible aplicarlas. Entonces, a ver, Mari, si nos apaga el micrófono, por favor, para que no nos interrumpa ya su diálogo. Listo. Bueno, entonces, el presidente dispone de esa facultad. Y esos decretos, insisto, son los que se denominan decretos reglamentarios. Son decretos de naturaleza administrativa. Son decretos de naturaleza administrativa. Y los decretos, jóvenes, grábense esto desde ahora, los decretos de naturaleza administrativa, el control constitucional le corresponde ejercerlo a la jurisdicción contenciosa administrativa. De manera puntual, al Consejo de Estado, conforme reza el artículo 237, numeral segundo de la Constitución, que, a ver, digámosle a Luz Dari que nos haga el favor de leer el artículo. 237, numeral segundo, Luz Dari. ¿No está Luz Dari? Bueno, quiero creer que está. Sí, listo. 200, ¿qué me dijo, profe, perdón? 237, numeral segundo de la Constitución. 237, numeral segundo. Listo. 37. Artículo 237 de la Constitución Política. Atribuciones del Consejo del Estado. Numeral segundo. Son atribuciones del Consejo del Estado. Del Consejo de Estado, señorita. Del Consejo de Estado. No del Estado, sino de Estado. Del Consejo de Estado. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Muy amable, le agradezco mucho, Luz Dari. Entonces, ¿qué nos está diciendo en el artículo que Luz Dari nos ha leído?
que la competencia para conocer del control constitucional de los decretos que dicta el gobierno nacional, cuya competencia no esté atribuida a la Corte Constitucional, valga decir, los decretos legislativos le corresponden a la Corte Constitucional, todos los demás decretos, el control constitucional lo hace el Consejo de Estado, que es la cabeza de la justicia contenciosa administrativa. Aquí hay un reparto de competencias en el sistema constitucional nuestro. Lo que ha dicho la Constitución, palabras más, palabras menos, en el 241 es, señora Corte Constitucional, usted hace control constitucional de todos los decretos con fuerza de ley. Señor Consejo de Estado, usted hace control constitucional de todos los decretos que no tienen fuerza de ley. Es decir, de todos los demás decretos, cualquiera que sea su naturaleza, que no sean con fuerza de ley, el control constitucional lo ejerce el Consejo de Estado. Digamos que hay una competencia un tanto residual, pero es mayor, porque es mayor el número de decretos que no son de fuerza de ley, que tiene el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado ejerce la función de control constitucional sobre los decretos reglamentarios que no son decretos de fuerza de ley, son decretos administrativos. Es decir, el Consejo de Estado ejerce la competencia de control constitucional sobre los decretos administrativos, cualquiera que sea el tipo de decreto administrativo, porque lo legislativo le corresponde al a la Corte Constitucional. Sí, eso está perfectamente claro. En el Código de Procedimientos Administrativos, que actualmente nos rige el llamado CEPACA, ahí se reglamenta cómo se promueve la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Ahora el código le dio una denominación más técnica, ¿no? El código denomina es medio de control constitucional medio de control de acción de inconstitucionalidad por nulidad. Bueno, es lo mismo que está diciendo el artículo 237, numeral segundo de la Constitución. Entonces, decretos administrativos, y dentro de esos los decretos reglamentarios como el primer tipo de decretos administrativos, el control constitucional le corresponde al Consejo de Estado. Segundo tipo de decretos administrativos, los había mencionado también hace un instante, son los llamados por la doctrina decretos in marco. ¿Qué son los decretos in marco? Los decretos que desarrollan las leyes marco o las leyes cuadro. Así como hay unos decretos estatutarios que desarrollan las leyes estatutarias que se han definido, decretos con fuerza de ley y su control a la Corte Constitucional, pues hay unos decretos de naturaleza administrativa que reglamentan las leyes marco o las leyes cuadro, pero esos decretos no son de competencia legislativa, perdón, no son de naturaleza legislativa y por consiguiente su control constitucional le corresponde también a la justicia contenciosa en cabeza del Consejo de Estado. Pues esos decretos in marco, la denominación de la doctrina, es decir, los decretos que desarrollan las leyes marco o cuadro, estos dos conceptos expresan el mismo fenómeno, son aquellos a que se refieren los artículos pertinentes de la Constitución en relación con las leyes orgánicas y en relación con las facultades del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Nacional. Temas que en su momento vimos y sobre el que no es del caso en este momento volver a hacer repeticiones o reiteraciones innecesarias. Tercer tipo de decretos que dicta el presidente de la República de naturaleza administrativa. Son los que la doctrina denomina decretos ejecutivos. ¿Sí? Y esos decretos pudiésemos decir en principio que son los decretos que se desprenden de la función primaria que tiene el presidente de la República de ejecutar las leyes, pero que no se ubican, por ejemplo, dentro del marco de los decretos legislativos o decretos con fuerza de ley y que tampoco son decretos administrativos por medio de los cuales estemos reglamentando alguna ley, cualquiera que sea la ley. ¿Sí? Tipo de decretos ejecutivos. Artículo primero, nómbrese embajador de la República de Colombia ante el gobierno de España a Pedro Pérez. Ese es un decreto ejecutivo, simplemente el presidente actúa. Y ejemplos de manera un tanto más puntual son, por ejemplo, los contenidos en el artículo 189, numeral primero de la Constitución. Miremos el 189,
de manera específica. Nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos, sí. Mañana el presidente saca un decreto que dice nómbrese ministro del Interior a fulano de tal. Ese es un decreto ejecutivo. Pues no está reglamentando nada, ni es un decreto con fuerza de ley. Entonces, ahí en el campo de los decretos ejecutivos, digámoslo un tanto coloquial o metafóricamente, hagamos de cuenta que es un costal grande y ahí metemos todos los demás decretos que no sean decretos con fuerza de ley o que no sean decretos reglamentarios a los que ya nos hemos venido refiriendo. Ahora, eso sí lo advierto para que no haya confusiones. En todo lo que metemos en ese costal, en todos esos decretos que metemos en ese costal, hay, y lo digo en el mejor sentido del término, hay recicladores jurídicos, es decir, personas, juristas que meten las manos y la cabeza en esos costales de decretos y van seleccionando. Estos decretos pueden ser de este tipo. Por eso es que la doctrina es extensa, pero ya ese es un desarrollo más académico que como tal constitucional. Es una clasificación. Por eso no me detengo. Cuando ustedes hagan sus posgrados en temas de derecho constitucional, pues ahí sí van a tener ocasión ya de detallar un poco más puntualmente todos esos ejercicios académicos. Por ahora nos limitamos a las simples referencias que hace la Constitución de esos decretos. Y en ese orden de decretos ejecutivos decimos están los del 189 numeral primero, están los del 189 numeral segundo, por el cual se nombran los agentes diplomáticos. Ponía el ejemplo hace un instante, designando un embajador en España, en cualquier parte. Están los nombramientos que conforme al artículo 189 numeral tercero de la Constitución, numeral 13, perdón, le es factible nombrar al presidente, nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos, las facultades de los ascensos militares a que se refiere el ordinal tercero de la Constitución Nacional, en tanto es director de las fuerzas militares, y el artículo 19 de ese mismo, perdón, el numeral 19 de ese mismo, de ese mismo artículo 189, por medio del cual concede permisos a ciertos empleados en ciertas condiciones, es decir, las facultades para celebrar contratos que prevén los artículos 129 y 189, numeral 18, convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, tema del que ya nos ocupamos, potestad que es exclusiva del presidente de la República, lo hace mediante un decreto ejecutivo, convoca a sesiones extraordinarias al Congreso de la República por el término de tanto para que se ocupe de tal tema. Esa es una facultad legislativa. Cuando el presidente, por virtud del artículo 224, tema que también ya tratamos, dispone la aplicación provisional de un tratado público o de un tratado internacional, lo hace mediante un decreto que es simplemente de carácter ejecutivo. Pues bien, todos estos decretos son competencia en materia de control constitucional del Consejo de Estado, porque son decretos todos de naturaleza administrativa. No son de esencia legislativa, como los primeros a los que hicimos referencia en la clase de hoy. Finalmente, el tipo de decretos que decía hace un instante se ha creado en principio por vía doctrinaria y es los decretos por medio de los cuales se enmiendan o se corrigen errores, hierros caligráficos o tipográficos, ¿sí? Puede haber, por supuesto, algunas omisiones, algunas falencias, equivocaciones en ese sentido. Y entonces hay necesidad de corregir el decreto, claro, hay necesidad de corregirlo para que no se preste a confusiones o para que de pronto no se esté terminando dándole aplicación a lo que no quiso contener la norma. Y esos decretos pues se corrigen así como se hacen, se corrigen, es decir, por medio de otro decreto. Este, por ejemplo, es uno de los tantos casos que digo yo que ya la academia y la especialización y el husmear de los juristas ha venido clasificando. Y como este hay muchos otros tipos de clasificaciones. Entonces, este es un decreto que traigo a colación a título de ejemplo de ese tipo de decretos más de vida, de descubrimiento académico que de consagración constitucional, que se clasifican como obviamente decretos de naturaleza administrativa y por supuesto decretos cuyo conocimiento corresponde hacer a la jurisdicción contenciosa administrativa en cabeza de lo que conocemos como el Consejo de Estado. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna novedad? Quiero insistir en que en relación con decretos administrativos, la doctrina ha inventado otro tipo de decretos,
Vienen a mi memoria, por ejemplo, los decretos compiladores. Hay decretos en los que el gobierno compila una cantidad de normas, ¿sí? Y eso se llaman decretos compiladores. Hay decretos en que la doctrina ha denominado, hasta por cierto, con nombres un tanto curiosos, ¿no? Decretos de contenido administrativo con vocación legislativa, por ejemplo. Entonces, pero son clasificaciones ya un tanto sofísticas a ratos o con hilo muy delgado, más académico el ejercicio, que no están consagrados de manera expresa en la Constitución. Por eso no hago referencia expresa a esos decretos. Y como tal, hay otro tipo de decretos. En su oportunidad, ustedes más adelante, probablemente en su curso de Derecho Administrativo, o cuando no, en los cursos de posgrado que van a hacer seguramente todos más adelante, pues ya van a tener oportunidad de conocer ese tipo de decretos. Por ahora me limito a los que enuncié como decretos con fuerza de ley y como decretos administrativos, porque tienen expreso fundamento en el texto constitucional. Los demás son ideaciones jurisprudenciales o especulaciones, en el mejor sentido también del término, de carácter doctrinario o académico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Todo el tema claro? Perfectamente claro. Bueno, en ese orden de ideas se entendería que el tema no tiene dificultad. Quiero reiterar, quiero que me confirmen la fecha de la evaluación, porque necesitamos, hoy es la última clase, la semana entrante, pues ustedes ya están en exámenes, y la otra semana también, es decir, dentro de 8 y dentro de 15 días. ¿Cuál de los 2 sábados ha sido escogido por el grupo para la realización de la evaluación que nos corresponde como tercer corte? El día 6 de junio, doctor. ¿Perdón? El 6 de junio. Listo. Entonces, anoto de una vez en mi agenda, porque yo tengo que programar esto en el sistema. 6 de junio. Sí, señor. A las 10:45 de la mañana del día 6 de junio, se abre la plataforma para que ustedes comiencen a desarrollar el cuestionario que será colocado en la plataforma. Ahí estarán todas las indicaciones. Ese es un examen muy sencillo, les anticipo algunas de las especificaciones del examen. Un examen de 25 preguntas, lo he anunciado con anterioridad, de selección múltiple. Creo que el sistema mismo les bota la nota de acuerdo a los resultados o a los aciertos que tengan en la selección de las opciones. No es más, el examen comprende todo lo que vimos a lo largo del semestre, pues las nociones sobre las ramas del poder público, todo lo que es el capítulo del órgano legislativo del poder, y ahora todo lo que corresponde al capítulo de la rama ejecutiva del poder público. ¿Alguna Profe, pregunta? Sí. yo tengo una pregunta, pues. Obedece a lo que está sucediendo últimamente con respecto al, entre comillas, choque de trenes de Corte Constitucional y de Sí. la Corte Suprema de Justicia con el caso Arias. Yo lo hago aquí como individualmente, pero no egoístamente para mí, sino como para que nosotros, nuestros compañeros, tengamos claridad de cuál es el fondo del asunto, por qué, cuáles son los rasgos que tiene toda la situación que se está presentando. Es decir, ¿qué fue lo que finalmente estudió la Corte Constitucional? Y quién podría tener más la razón o fundamentado en qué. O sea, las características generales. A ver, lo Por primero que hay que favor. advertir es que lo que la Corte Constitucional ha hecho es resolver una acción de tutela que interpuso el exministro Arias, tendiente a que la Corte le proteja el derecho fundamental a que su proceso, su sentencia de primera instancia y de única instancia sea objeto de una revisión por parte de otro tribunal o de otro juez, cualquiera como se llame, por virtud de los principios que informan el debido proceso y porque antecedentes en materia de jurisprudencia internacional han determinado que no puede haber, así sea aforado, el personaje, no, como lo es el ministro aforado, es porque a él lo juzga la Corte Suprema de Justicia y no puede juzgársele con una sola instancia, debe concedérsele el principio de la doble instancia. Cuando el ministro Arias fue juzgado, no existía la fórmula de que ese proceso era de una sola instancia. Y entonces la Corte dictó sentencia y lo condenó a 17 años.
Entonces, lo que el ministro ha venido diciendo es, con fundamento en unos fallos jurisprudenciales, ¿sí?, de organismos internacionales, y con fundamento en que en Colombia ya por virtud de esos fallos se creó la manera de tramitar segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, le pido Corte Constitucional que le ordene a la Corte Suprema de Justicia que me revise el proceso en segunda oportunidad, es decir, que me garantice el debido proceso en el sentido de que mi sentencia de primera instancia yo la puedo impugnar a efectos de que se revise. Porque en eso es cierto, y en eso tiene toda razón el exministro, y en esto todos los que entendemos el Estado de Derecho, pues estamos perfectamente de acuerdo. ¿Sí? Una sentencia de primera instancia, así sea producida por magistrados de la sabiduría de los de la Corte Suprema de Justicia, puede tener errores, puede estar equivocado en 1, 2, 3, 4 factores, lo que sea. Y por eso se nos debe garantizar a cualquier ciudadano el derecho a una segunda sentencia, es decir, a que se revise la primera o a que yo pueda replicar con argumentos, ¿sí?, las bases en que se fundó la sentencia condenatoria, y eso es lo que pretende el exministro Arias, demostrar que la Corte se ha equivocado, que la Corte no ha valorado pruebas, en fin, que no hay fundamento para que lo condenen. Por eso es que prima el principio de la doble instancia, y la Corte Constitucional lo que ha dicho es, sí, tiene la razón, concédesele el recurso para que la Corte, de acuerdo a su organización, que ya la tiene para esos efectos, porque ahora sí se le están dando garantías en ese sentido, y le dé garantías al exministro sobre el particular. La Corte Suprema de Justicia lo que había dicho cuando el exministro Arias le pidió que le revisara el proceso en segunda oportunidad, fue que dijo que a él no lo cobijaba porque esa disposición era posterior y no tenía efecto sobre la causa o sobre el proceso que a él se le había surtido. La Corte Constitucional ha dicho, tiene derecho a que se le revise el proceso. Ese es, a grosso modo, en detalle muy rápido, el meollo de lo que la Corte Constitucional resolvió. Por eso debe el proceso ir a que la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, revise la sentencia mediante la sala que debe conformar lo que se llama la sección de conformación, algo así. Es decir, el grupo de magistrados de la Corte creados para hacer esa revisión en segunda instancia. Entonces, eso fue fundamentalmente. La Corte Constitucional no ha dicho en absoluto nada si es o no es culpable el señor Arias, porque eso no es competencia de la Corte Constitucional. La Corte se ocupó, insisto, de protegerle un derecho fundamental consagrado en la Constitución al señor Arias, como es el derecho al debido proceso. Y en consecuencia a que su sentencia inicial pueda ser objeto de una segunda oportunidad de revisión en la que él pueda replicar el argumento condenatorio. Eso es todo lo que ha dicho la Corte Constitucional. Ahora, la Corte Suprema pues tendrá que abocar el conocimiento del proceso. Ya dijo la Corte que tenía que cumplir con la sentencia. Así rompiera con una línea jurisprudencial que ellos traían de años atrás, pues le va a dar cumplimiento al fallo de la Corte, va a revisar la sentencia conforme a la sala de revisión de esa sentencia, conforme dicen los reglamentos y estatutos de la Corte Suprema de Justicia, y se conocerá el fallo. Ahí sí corresponde nuevamente mirar si fue cierto que hizo mal, si fue cierto que se robaron la plata, si fue cierto que él se prestó, si fue, es decir, lo que finalmente la Corte le ha señalado en primera oportunidad para condenarlo. Y él pues expondrá nuevamente sus argumentos, no sé qué otras pruebas o qué otros argumentos tenga para desvirtuar la sentencia de primera instancia. Es esa la situación, a grosso modo. No sé si tenga alguna inquietud adicional o algo que de manera mucho más puntual quisiera que tratáramos. Sí, que hay muchos más actores de la política que han sido encarcelados asociados a corrupción. Bueno, eso sí, sí, obviamente son las consecuencias que tiene el fallo, que es un fallo en el marco del Estado de Derecho, pues el Estado de Derecho beneficia a todos los que estén en la misma situación, porque no podemos pretender. Ahora, va a haber una discusión, ¿no? Yo no conozco todavía la plenitud del fallo, no sé si el fallo tenga efecto in communis. ¿Qué es el efecto in communis? Las acciones de tutela, en principio, ustedes lo saben, el efecto es intuito persona, es decir, la decisión que se toma solo favorece a quien impuso la tutela o interpuso la tutela. En este caso solo favorecería al ministro Arias. Si hay otras personas que consideran que pueden ser igualmente objeto del mismo tratamiento jurídico, pues tendrían que proponer la tutela correspondiente y que la Corte se pronuncie en relación con cada uno de ellos. Pero hay en la doctrina
algo que denominamos el efecto in communis, es decir, que situaciones como estas, que perfectamente pueden ser aplicables a otras personas en las mismas condiciones, no requerirían tutela, sino que de manera directa podría dársele aplicación. Es decir, creo que dentro de eso se he oído mencionar al exministro y exsenador Iván Moreno Rojas, y exalcalde de Bucaramanga, bueno, a otros tantos ahí, algunos de los comprometidos en lo que se llama la política. Pues ellos, si el efecto es in communis, no tendrían que proponer tutela, podrían ir directamente a la Corte a que se les revise la sentencia que les fue impuesta en única instancia. Pero ellos nomás, porque no todos están cobijados. La Corte Constitucional fue muy clara que solo las sentencias que se hayan producido a partir del 30 de enero, si mal no estoy, del año 2014, son las que se benefician con esta revisión, porque las anteriores, dice la Corte, estaban sometidas a otro régimen constitucional y para ellos sí no opera esa garantía. Para estos opera porque cuando a esto les dictaron sentencia ya existía ese tribunal de doble conformidad. Lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia entendió que esa doble conformidad eran para los procesos que se iniciaran después de que se creó la sala de conformidad o la sala de revisión de esas sentencias. Y la Corte Constitucional lo que ha dicho, no, se aplica desde el momento en que se creó el tribunal de conformidad de sentencias, pues debe proceder a hacer la revisión del caso. Y por eso se favoreció el exministro Arias. Bueno, jóvenes. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna otra inquietud? Muchas gracias, profe. Entonces, quedamos en que el examen quedó programado para el día 6 de junio a las 10:45 de la mañana. Insisto en esto porque a esa hora se abre la plataforma. Ustedes saben que ahí hay control de tiempo y hay que saber aprovechar el tiempo. Por consiguiente, se debe ser muy, muy puntuales. De todas maneras, por conducto de Sandra, que nos ha colaborado muy amablemente con la comunicación, les estaré recordando. En la plataforma se colocará con la antelación debida unas instrucciones muy generales para ese examen. Y pues no me quedan sino dos cosas: desearles suertes y éxitos en esta evaluación y en lo que les resta de carrera, que sé que va a ser cumplida cabalmente y ejercida exitosamente. Y desde luego, darles a todos las gracias y las expresiones de gratitud, digo, por haberme permitido ejercer como docente este semestre. Lástima que las condiciones nos hicieran variar un poco el plan normal de desarrollo académico, pero finalmente creemos haber cumplido. Aspiro a tener oportunidades de seguir interactuando con ustedes en otros espacios académicos y de cualquier manera a que la vida nos dé la oportunidad de seguirnos saludando y compartiendo. Un abrazo para todo el curso y les deseo muchísimo éxito. Igualmente, mi querido Sergio. Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Dios lo Gracias bendiga. por todo, profe. Bueno, pues que estén muy bien todos. Muchísimas gracias y un Muchas feliz día. gracias, doctor. Hasta luego, mi Hasta doctor. luego, profe. Hasta Buen luego, día. doctor. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós.